Actualmente, en plena era digital y cuando las técnicas de animación analógicas parecen agotadas, la unión de dos campos artísticos y creativos, la animación y el arte de reproducción electromecánico o copy art, han confluido en lo que podría considerarse una nueva técnica de animación analógica, la animación de Toner. El origen de esta posible técnica se remonta a principios del año 2000, cuando concurren dos intereses personales, como son el copy art y la animación. Poco tiempo más tarde realizamos mediante cutout de fotocopias el cortometraje Cybercan, que fue seleccionado en algunos festivales internacionales, lo que nos motivó a profundizar en esta estética dentro de la animación. Pero los resultados de trabajar con fotocopias, en esencia, eran los propios del cutout, lo que nos dejó una sensación de déjà vu. Fue cuestión de tiempo el que acabásemos colocando debajo de la cámara una imagen conformada por Toner, pero esta vez sin fijar al papel, como las que usábamos para las transferencias en nuestra obra gráfica, y la manipulásemos. Estas primitivas experiencias hicieron que nos preguntásemos por las posibilidades del Toner suelto como material animable y por su viabilidad como técnica. Como los primeros experimentos con el Toner sin fijar nos remitían en principio a la técnica de la animación de arena, dada la semejanza formal del material base, empezamos por ahí. Así, por asociación, decidimos hacer un estudio en profundidad de esta técnica para ver qué enseñanzas de la misma podrían ser aplicables a la hora de manipular el Toner suelto. Comenzamos indagando en los orígenes oficiales de la arena de la mano del matrimonio Suizo-Ansors y comprobamos cómo ya desde entonces esta pareja asentó unas bases y un proceder que permanecen inalterables hasta nuestros días. Después, mediante un pormenorizado estudio del proceso, conocimos sus variantes, los materiales a utilizar, las posibilidades expresivas y formales y los tipos de iluminación. También analizamos cuáles eran sus carencias y qué procedimientos no eran posibles al trabajar con la misma, como por ejemplo la imposibilidad de la corrección de errores, la falta de detalle, la reutilización de ciclos, etc. Del mismo modo que hicimos con la arena, también se estudió todo aquello que tuviera que ver con el copy art animado, prestando especial atención al aspecto formal y considerando qué podía aportar a nuestra investigación, para lo cual visionamos desde los cutout de fotocopias a experimentos varios, donde la máquina electrográfica era la generadora de los fotogramas que luego serían filmados. Al mismo tiempo profundizamos en el conocimiento de la materia prima, en la física y en la química del tóner en sí. Indagamos sobre su composición, comportamiento y sobre qué posibilidades de manipulación ofrecían aquellas máquinas que lo utilizan para obtenerlo sin fijar. Finalmente, tras el estudio de estos precedentes y aquellos primitivos escarceos con el tóner suelto, empezamos a pensar que merecía la pena intentar una experimentación más en profundidad, estudiar si el tóner podía tener alguna posibilidad como técnica autónoma o en su defecto como un tipo de aplicación. Las primeras preguntas no se hicieron esperar. ¿Era la manipulación del tóner solo una nueva arena? ¿O podía aportar alguna cosa más, tanto como para ser considerada otra técnica? ¿Su manejo es cómodo? ¿Nos podríamos alejar del relato intimista tan propio de la arena? ¿Qué puede aportar a otras técnicas ya existentes? La respuesta a estas preguntas conformó este estudio que se resume en los siguientes objetivos. Técnicos: analizar la viabilidad de la animación de Toner, dar a conocer los principios y fundamentos de la animación de Toner para los distintos tipos de máquinas electrográficas posibles, exponer las ventajas y las limitaciones que ofrezca con respecto a la técnica hermana de la animación de arena, así como los posibles modos de simbiosis, y conceptuales, apuntar los posibles nuevos lenguajes expresivo-formales aplicados a la animación. La historia de la investigación de la posible técnica del tóner se fundamentó en la práctica empírica en primera persona, mediante la realización de una pequeña pieza de 1 minuto de duración, para lo cual se llevaron en paralelo dos aspectos complementarios. Por un lado, la búsqueda y ensayo de los materiales y herramientas necesarios para llevarla a cabo, y por otro, el desarrollo de su proceso animado en sí. En cuanto a los materiales, la consecución del tóner sin fijar nos obligó a conocer con detalle el principio electrostático indirecto de reproducción, base de las fotocopias. Así, estudiamos la obtención del tóner suelto en todas las máquinas, desde las analógicas a las digitales, desarrollando para cada una de ellas una solución casi particular, pero que grosso modo se puede resumir en la anulación de la última fase de la impresión, es decir, evitando la acción del calor y la presión de los rodillos fijadores.
pero para depositar la imagen conformada por tóner sin fijar se necesitaba de un soporte. Para ello realizamos diversas pruebas con distintos tipos de superficies, buscando aquellas más satinadas, para facilitar la manipulación del tóner. Las pruebas dieron como más indicado el papel siliconado, también llamado transfer, utilizado en el envés de las pegatinas, que además resultó ser reutilizable. También se atendió a sus posibilidades al trasluz, pero en este aspecto sufrimos un primer revés, ya que este papel apenas permitía el paso de la luz, eliminando por tanto la posibilidad de la retroiluminación que tanto caracterizaba a la animación de arena. Además, comprobamos que la naturaleza del tóner distaba mucho de la arena, por lo que ese efecto atmosférico tan particular nunca se conseguiría. Tampoco resultaron aquellos experimentos con imágenes cuatricrómicas, ya que en apenas unos movimientos los distintos tonos de color se mezclaban arrojando unos resultados no deseados. A estas alturas ya teníamos algunas certezas en cuanto al proceso y los materiales básicos a utilizar, siendo estos el uso del papel siliconado pivotado, la luz directa y como consecuencia de esta el set monoplano. Llegados a este punto comenzamos a estudiar las posibles herramientas y su grado de funcionalidad. Para nuestra sorpresa y desde un primer momento, la materia prima, el tóner, mostró un comportamiento muy diferente al de la arena. Tan difícil era su manejo con las herramientas habituales de la arena que se hizo necesario hallar un instrumental propio para su manipulación. Fue entonces cuando recurrimos a soluciones propias de la obra electrográfica. En nuestros trabajos nos servíamos, entre otros productos, del alcohol etílico de 96 grados, utilizándolo como medium, ya que en combinación con el tóner se comportaba de una manera muy interesante. La disolución resultante de alcohol más el tóner nos permitía aplicarla con un pincel como si fuera una especie de tinta china, pero con la peculiaridad de que tras la rápida evaporación del alcohol, menos de 4 segundos, el tóner volvía a su estado original, manteniendo intactas todas sus características. Adaptando esto a nuestra investigación, cualquier pincelada de tóner dejada sobre el papel siliconado, una vez seca, podía ser retocada infinitas veces, de manera que podíamos disponer del material principal, el tóner, en 3 estados distintos, suelto, en disolución y fotocopiado, con todas las posibilidades que ello suponía. Una vez reunidos los materiales y utensilios mínimos para empezar a animar, abordamos la segunda vertiente de la investigación, desarrollar la técnica de la animación de tóner en sí. Pero a medida que animábamos empezaron a surgir los errores y los accidentes inherentes a cualquier técnica directa. Así que desarrollamos una solución que llamaríamos la opción de la vuelta atrás, la misma de aplicarse inmediatamente una vez ocurra el accidente o el error, y consiste en lo siguiente. Primero, se buscará en el ordenador el último fotograma válido. Segundo, se fotocopiará o imprimirá sin fijar. Tercero, se colocará bajo cámara y se volverá a grabar, no olvidando desechar el anterior fotograma correcto para que no haya dos iguales y se produzca una frenada al reproducir la película. Así, por complicado que sea el fotograma anterior al error, este podía ser reproducido fielmente y continuar con la animación, permitiendo ganar en seguridad y confianza durante el proceso. Además, esta solución tuvo una aplicación más, ya que si la animación de tóner se basaba en la de la arena, ¿por qué no aplicar soluciones halladas en esta segunda para subsanar errores similares en la primera? Desde el momento en que empezamos a ahondar en el proceso de la arena, sus mismos autores apuntaban los problemas intrínsecos de la utilización de una técnica directa. Uno de los principales y más comunes era la sensación de animar sin red y sometido a tensión. La razón estriba en la propia naturaleza de estas técnicas, que no permiten la vuelta atrás en el caso de accidente o de equivocación. Pues bien, estas carencias, que también son comunes en el tóner, tienen una posibilidad de enmienda desde que podemos usar cualquier frame o parte del mismo ya rodado y volverlo a generar sin fijar. En el caso de la corrección de errores en la arena, la manera de proceder será muy parecida a la ya descrita para el tóner, solo que se añadirá arena al nuevo fotograma conformado por tóner y de manera progresiva a los siguientes, de modo que a los pocos fotogramas vuelva a ser la arena la única protagonista bajo la cámara. Para terminar, y como compendio de todo esto, se podría atisbar una aplicación semejante al Camera Layout del 2D. En fin, toda una serie de recursos hallados durante la búsqueda del proceso animado del tóner que bien podrían ser de aplicación en la animación de arena, pudiendo revitalizarla. La experiencia con el tóner sin fijar a través de la práctica anterior ha arrojado los materiales, herramientas y procedimientos que a continuación detallamos.
Varios de estos están comparados con la técnica de la animación de la arena, por la razón de semejanza formal. Primero, comprobadas las dificultades propias de la naturaleza de la materia prima, se puede aseverar que el mejor modo de manipularla es en disolución con alcohol y aplicada mediante pincel, en detrimento del movimiento en seco de masas de tóner a la manera de la arena convencional. Segundo, la composición de la materia tóner no permite la retroiluminación tal como se entiende en la arena clásica. Su constitución homogénea y atomizada, carente de elementos translúcidos, impide el juego atmosférico y sugerente propio de la arena, por lo que la única posibilidad de iluminación es la luz directa, eliminando de paso la posibilidad del set multiplano. Sin embargo, la opción de los distintos niveles se puede generar en postproducción. Tercero, el elevado grado de realismo sugerido por las máquinas de impresión no es animable con funcionalidad, quedando relegado a las partes fijas del plano, pero gracias a la herramienta del pincel de alcohol sí podemos lograr un mayor nivel de detalle que el que se pueda conseguir con la arena y buscar un equilibrio animable entre el fotorrealismo de las máquinas y el dibujo de arena. Cuarto, debido a la atomización del polvo, el uso del color no es posible, a no ser que sea añadido en postproducción, por ejemplo tratando los distintos niveles de manera individual. Quinto, la posibilidad de disponer de cualquier fotograma ya grabado en cualquier momento en estado suelto es el principio de la corrección de errores o vuelta atrás. La seguridad que implica en el proceso el saber que hay una posibilidad de enmienda alivia en gran parte esa tensión inherente al rodaje de la animación de polvo. El recurso de la corrección de errores permite atisbar otras aplicaciones derivadas, como las reutilizaciones, multiplicaciones, rescalados y como compendio de todas ellas también de trackings. Sexto, todos los recursos anteriores basados en la vuelta atrás son de aplicación en la técnica hermana de la animación de la arena, con lo que ello pueda suponer para una técnica que se creía agotada. A la luz de los resultados de este estudio y en respuesta a la cuestión principal y a los objetivos planteados, podemos concluir que la técnica de la animación de tóner es viable como técnica autónoma, que los principios y fundamentos aquí explicados son suficientes, cuando menos, para asegurar la mayor, aunque siendo conscientes de que serán una mayor práctica y otras manos las que determinarán hasta qué punto es y puede ser interesante. No en vano es la experimentación constante la que madura las técnicas. En cuanto a la semántica de la imagen de tóner, no podemos afirmar que esta animación pueda invitar al desarrollo de otro tipo de historias más alejadas del intimismo propio de la arena. Más bien, el marcado contraste y la ausencia de color nos conducen a pensar lo contrario. Donde sí podemos afirmar que la animación de tóner resulta de interés es complementando a la animación de arena. Gracias al principio de la vuelta atrás, podemos decir que la técnica de la arena se puede beneficiar de un recurso evidentemente útil como es la corrección de errores. Dicho recurso la libera de la tensión propia de la animación directa y progresiva, conectándola con el 2D tradicional. Para terminar, animamos a reflexionar sobre cómo esta técnica analógica ha sido posible en gran medida desde entornos digitales, demostrando así que la aplicación con retroactividad de tecnología actual puede dar soluciones a viejos problemas, revitalizando técnicas agotadas y o alumbrar nuevos universos gráficos.